La finalización, evidentemente, pues es esto que estamos comentando, que es un informe final de administración y gestión de la empresa de una forma práctica, porque lo hemos hecho con los casos reales, con la propia vivencia de la empresa, con vuestra propia experiencia, con todas las modificaciones que vais a poder recoger en base a toda la teoría y toda la documentación y casos que vamos viendo. Es muy práctico desde el primer momento. Siempre va a haber a través de notas técnicas la teoría, pero lógicamente hay que aplicarla. Es aplicación práctica en la empresa, independientemente de que sea una empresa grande o una empresa pequeña, aplicaremos el principio de proporcionalidad y por lo tanto lo podemos aplicar a cualquiera de las empresas en la que estéis trabajando, cualquiera de los clientes vuestros o incluso empresas en las que podáis llegar a trabajar o queréis trabajar en un determinado momento. Por eso se ve la descripción de la empresa, qué tipo de empresa, qué actividad, cuáles son las funciones que realiza, si es nacional, internacional. Para ello, y como base fundamental, como veremos en el desarrollo de este webinar, tenemos que conocer los objetivos, esos objetivos estratégicos de la empresa para saber dónde nos movemos, cuáles son los límites que tenemos, a dónde queremos llegar. Pasaremos a la identificación de cada uno de los riesgos específicos de la empresa, riesgos similares de cualquier otra empresa. Y en esta identificación, y siempre lo preguntáis, vamos a ver la totalidad de los riesgos financieros, legales, estratégicos, operacionales, reputacionales. Nos centraremos porque el máster no deja de ser muy personalizado, cada uno lo va a orientar a las necesidades que tiene de su empresa. Lo podemos centrar, lo podemos desarrollar más o menos según como vayáis necesitando. Una vez identificados los riesgos, veremos la evaluación a través de las 31 herramientas de evaluación de los riesgos, tanto cualitativa como cuantitativa. Obtendremos ese riesgo inherente, veremos cada uno de los controles y además cada vez los másteres los vamos avanzando y ampliando más en función de la normativa. Veremos función de compliance, función del plan de continuidad de negocio, vamos a ver cada uno de los controles financieros, plan de crisis, emergencia, cualquiera de los controles que podamos necesitar dentro de las empresas para poder obtener ese riesgo residual, que es importante para nosotros, para saber en qué situación estamos, cuánto de controlado tenemos la empresa. Y importantísimo para la toma de decisiones por parte de la alta dirección, por parte del Consejo de Administración, que como sabéis son los máximos responsables de todo el proceso de gestión de riesgos en las empresas. Ante esa toma de decisiones, fundamentalmente con el análisis coste-beneficio, estableceremos qué planes de acción vamos a trasladarles, bien por reducción de la probabilidad, por reducción de los impactos. Y como últimos puntos de este informe, no queda más remedio que ver también el análisis de la auditoría externa, esa fase de auditoría en la cual que muchas empresas estamos obligadas, y la parte de supervisión. Hay muchas empresas que están obligadas a implementar la gestión de riesgos y por lo tanto tienen supervisores que les van a revisar todo ese proceso. Y un último apartado que siempre exijo en todos los informes finales del máster, que son conclusiones y recomendaciones. Esa visión final, resumen final que he obtenido tras un largo trabajo de un año de desarrollo. Si vamos punto por punto en cada una de las fases, lo que he querido muy resumidamente, evidentemente lo tendréis en la documentación cuando se os traslade, pero he querido recoger en pantallazos todo ese laborioso trabajo que vamos a hacer a lo largo de fundamentalmente un mes en cada uno de los módulos, son 10 módulos el máster. Hay 2 módulos en los cuales tenemos 2 meses porque son más amplios y porque bueno, pues también son periodos en los cuales necesitamos un poco más de tiempo para el desarrollo. Y en esta primera descripción, pues básicamente es obtener información, la visión, la misión, esos objetivos estratégicos y organigramas de la empresa. Elaboraremos un organigrama de gestión de riesgos, no porque ahora mismo la empresa lo tenga, que muchas veces nos vamos a encontrar con que no lo tiene, sino el óptimo, siempre a lo que queremos llegar. Vamos a hacer el máster siempre con el top, con el máximo que podamos, aunque muchas de las empresas, pymes, empresas pequeñas, bueno, pues vamos a utilizar parte de toda esa información, de todo ese desarrollo, pero sí que vamos a adquirir los conocimientos para poderlo aplicar a cualquiera de las empresas, independientemente del tamaño, independientemente del número de empleados que tenga.
Vamos a ver el cuadro de mandos, en el cual vamos a obtener muchísima de la información que muchas veces creemos que la empresa no nos va a poder aportar y a través del propio cuadro de mandos la vamos a poder conseguir. Vamos a ver toda la visión global que conlleva esa gestión de riesgos, la parte de cultura, de gobernanza, cuáles son las funciones de cada uno de los miembros dentro de la empresa, independientemente de la categoría profesional que tenga. Vamos a desarrollar esas 3 líneas de defensa fundamentales, tanto la primera línea de defensa en la parte de todos los empleados, en la parte de control interno, como la segunda línea de defensa con todos los controles que nos vamos a encontrar dentro de la organización y, por supuesto, no podemos obviar la tercera línea de defensa como auditoría interna, pero auditoría interna no tanto contable, sino como auditoría interna adaptada a riesgos. Vamos a dar esa cultura también a los auditores internos, igual que se les dará a los externos, para poder supervisar esa matriz, ese mapa de calor, ese informe que finalmente vais a elaborar a lo largo de todo el máster. Una vez vista esta parte de descripción, bueno, pues lógicamente vamos a pasar a los objetivos. Sí que es verdad que muchas veces me planteáis cómo consigo obtener los objetivos estratégicos de la empresa, cómo traslado unos objetivos de texto en una parte numérica, en una parte gráfica, en un mapa de calor, en una matriz de riesgos. Bueno, pues básicamente la metodología que vamos a utilizar va a ser toda la que hay ahora mismo en el mercado. Como sabéis, tanto las normas COSO como las normas ISO, británica, neozelandesa, son guías de implementación que te permiten utilizar lo que más te convenga de cada una de ellas, excepto, lógicamente, empresas que por normativa legal estén obligadas a algún tipo de normativa o de metodología y aplicaríamos esa. Quiere decir que nadie va a quedar fuera porque se utilice una metodología frente a otra, sino que vamos a utilizar toda. Y, de hecho, vosotros mismos vais a ver las ventajas, inconvenientes de utilizar una y otra. Por eso, en este apartado, os recojo COSO. Como sabéis, COSO, ya tenemos COSO 2013, el marco COSO 2013, de aplicación desde el 31 de diciembre del año 2014. Y, por lo tanto, bueno, pues vamos a ver los 17 principios de COSO, cuáles son los que aplica nuestra empresa, cuáles son los que estamos utilizando, cuáles podemos mejorar y vamos a ir apartado por apartado para que podáis desarrollar todos esos principios. Como veis, ahí también tenéis la de FERMA, la propia metodología de implementación de gestión de riesgos, que como veis, independientemente de la que utilicemos, el procedimiento y la estructura es exactamente igual y el resultado va a ser el mismo. En este gráfico tenéis la de ISO 31000. Es una base muy importante, normativa europea, que es muy aplicable y que, bueno, pues vamos también a poder aplicar cada uno de los 11 principios, como la estructura organizativa fundamental para la parte de gobernanza y toda la parte de procesos en el desarrollo que, bueno, pues que lógicamente vamos a implementar dentro de todo el máster, dentro del proceso del máster. En este apartado, en este módulo del máster, que vamos a ver, pues fundamentalmente esas políticas, ese manual de políticas y procedimientos, vamos a ver toda la normativa que le aplica a la empresa, todo lo que le puede afectar para poder posteriormente identificar los riesgos. Por supuesto, tenemos que definir cuál es el perfil de riesgos de la empresa, tanto el apetito, tolerancia como la capacidad. Lo vamos a reflejar de una forma que sea muy entendible para toda la organización y, por supuesto, para el Consejo de Administración, que es el máximo órgano que de alguna forma es nuestro objetivo, nuestro traje para poder bueno, pues confirmarle ese valor añadido que supone implementar un proceso de gestión de riesgos dentro de la organización. Vamos a ver qué hacemos con los servicios externalizados, cómo podemos de alguna forma ver qué riesgos tienen, cómo nos afectan, si esos riesgos nos afectan de una forma mayor o menor dentro de la organización por tener ese servicio externalizado. Y vamos a elaborar cuestionarios, políticas, pues para obtener ese riesgo aceptado. Cuánto de riesgo queremos aceptar dentro de la organización y cuál es bueno, pues el resultado que tenemos con ese riesgo que queremos aceptar. En la tercera parte de este informe, pues básicamente lo que estamos desarrollando, lo que queremos desarrollar ya es esa identificación de los riesgos. Queremos de alguna forma hacer partícipe en esa primera línea de defensa,
que toda la organización es necesaria para poder implementar un proceso de gestión de riesgos en la empresa. No se puede llevar un proceso con una sola persona o desde un solo departamento. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que concienciar en ese trabajo en equipo, no darles más trabajo del que realmente tienen, sino aportar ese trabajo de día a día que están haciendo para poder nosotros identificar y poder trasladar a través de unas fichas, a través de unas matrices, esa identificación de los riesgos. Vamos a hacerlo a través de mapa de calor, lo vamos a hacer a través de matrices, vamos a analizar los riesgos, como veis en el caso, en este gráfico de pirámide, he especificado los riesgos del sector asegurador, independientemente de que pueda ser de cualquier otro sector, para que se vea que vamos a ver riesgos comunes a todo tipo de empresas, pero por supuesto vamos a ver riesgos específicos de cada una de las empresas. Sector asegurador, sector financiero, administraciones públicas, sector real, empresas privadas, es decir, todas van a tener la misma estructura, pero evidentemente el resultado va a ser muy diferente. Os presento otro modelo también de identificación de riesgos externos, riesgos específicos de mercados, nacionales, internacionales, riesgos de alianzas que tenemos con proveedores, con socios, con distintas personas que están relacionadas con nuestra organización y que también nos están trasladando una serie de riesgos. ¿Cómo lo vamos a hacer en este modelo? Pues evidentemente lo vamos a hacer a través de fichas, de cuestionarios, listados de riesgos, vamos a ver específicamente el riesgo de fraude, que es una de las cosas que destaca el marco COSO 2013 de una forma ya específica, con uno de los principios específicos, y no se va a quedar fuera nada de ninguna empresa que digas, yo es que tengo una actividad en concreto, yo tengo un área concreto que parece que no lo veo dentro de la documentación. Como os he comentado, va a ser muy personalizada, se van a ver las áreas que cada uno necesite para que el máster sea productivo y te dé un beneficio y un resultado que lógicamente puedas aprovechar dentro de la organización. Una vez que tengamos todos los riesgos, la identificación de todos los riesgos, lógicamente pues no nos queda más remedio que evaluarlo. Vamos a proceder con distintas evaluaciones, todas las que podamos conocer, pero de la más completa que me he encontrado es la ISO 31010, que recoge 31 técnicas de evaluación de riesgos, hay 2 de controles, hay 3 estadísticas. Yo considero, por la experiencia que tengo, que es una de las normativas que más me permite obtener indicadores, resultados de evaluación, resultados cuantitativos, resultados cualitativos. Unos me permiten identificar, otros calcular consecuencias, probabilidades. La ventaja que tiene esta ISO 31010, bueno, pues viene muy bien explicado. Todas las 31 herramientas vienen establecidas bajo unos datos de entrada, cuál es el proceso de cálculo, cuáles son los resultados, ventajas e inconvenientes. Incluso cada una de ellas te dice si es muy aplicable para determinadas identificación, evaluación, dar resultados cuantitativos, si no es aplicable y si es aplicable. Con lo cual tenemos una amplia variedad, como veis, de pues herramientas a utilizar para poder evaluar cualitativa y cuantitativamente todos estos riesgos que hemos identificado. Con esta evaluación y esta cuantificación de los riesgos vamos a obtener ese dato importante del riesgo inherente dentro de la organización, porque una vez que tenemos ese riesgo inherente, sabemos qué riesgos tiene la organización, no nos vamos a preocupar mucho de los riesgos día a día, esos riesgos que tenemos dentro de las organizaciones, que bueno, pues sabemos que están ahí, pero podemos vivir con ellos, no nos crean una preocupación, no nos crean unas frecuencias muy altas o unos impactos muy altos. Sí que vamos a centrarnos fundamentalmente en riesgos que ya se nos salgan de esa parte de apetito, de esa parte de confort dentro de la organización, y vamos a cuantificar cuál es el impacto que puede tener, tanto riesgos que nos hayan ocurrido en el pasado como los que nos pueden llegar a ocurrir, porque evidentemente lo tenemos dentro de la organización. Para ello, desde la primera línea de defensa, que no podemos dejarla de lado, me he pasado dos pantallas en esta, vamos a ver, por supuesto, qué controles tenemos. Los controles he querido de alguna forma diferenciarlos en preventivos, detectivos y correctivos, porque vamos a tener en esa primera línea de defensa unos controles de la fase preventiva, la fase obligada en todas las empresas,
en las cuales vamos a poner controles para evitar que las cosas ocurran. Es verdad que las probabilidades están ahí y por muchos que queramos evitar que eso ocurra, las situaciones se producen y los eventos se producen. Y por lo tanto, pues vamos a ver qué tipo de controles estamos poniendo dentro de las organizaciones que una vez que han ocurrido o en nuestra empresa o en empresas similares, podemos determinar o podemos establecer bueno, pues una detección de esos riesgos e intentar evitar que vuelvan a producirse o que se nos produzcan en nuestras empresas. Y por lo tanto vamos a tener, como veis, pues plan de continuidad de negocio, planes de contingencia, planes de crisis. Vamos a tener el compliance, la figura de compliance por cumplimiento normativo. En esta primera parte, como veis, tenemos la guía, el ISO 19600, en el cual vamos a aplicar cuál es bueno, pues el sistema de gestión que utiliza Compliance. Compliance, como sabéis, es un mundo muy grande. Sí que es verdad que lo vamos a orientar en la parte de gestión de riesgos a cumplimiento normativo, qué normativa es la que nos aplica cada uno de los riesgos que hemos identificado dentro de la empresa. Y lo que he llamado de controles de correctivos, lo que vamos a desarrollar dentro del máster, pues va a ser esas situaciones finales con los controles que tenemos. Esto es lo máximo que podemos hacer dentro de la organización y, por tanto, es obligación y función del Consejo de Administración establecer qué nuevos controles, por ese análisis coste-beneficio que haremos, qué nuevos controles puedo poner, qué medidas puedo establecer y, por lo tanto, bueno, pues cuando veamos la parte de los planes de acción, si tengo que asumir ese riesgo, si lo tengo que reducir, si lo tengo que transferir o si lo puedo minimizar. Esa es una de las opciones que se nos va de lo que es la parte de apetito, ya sobrepasa casi la tolerancia y, por lo tanto, tenemos que empezar a tomar medidas. Lo vamos a hacer siempre con manuales, con informes periódicos a lo largo de todo el máster para que se puedan ir revisando, se puedan ir viendo de cara a la empresa y, por supuesto, corrigiendo para un informe final. El informe final es el que iría a la alta dirección con, bueno, pues en el resultado final, igual que hacemos con las memorias o las cuentas anuales, el informe que en muchas de las empresas ya se están exigiendo y en las que nos exigen, pues es muy recomendable, evidentemente, tener este tipo de informes. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que tanto con el riesgo inherente y con los controles que tenemos y que establecemos dentro de la empresa, lógicamente lo que vamos a tener es un riesgo residual. Sí que es verdad que no va a ser un riesgo residual único, porque podemos tener riesgo residual con el plan de contingencias, riesgo residual con el plan de continuidad de negocio, con prevención de riesgos laborales, con el propio proceso de compliance. Lo importante que es, bueno, pues lo importante es esa tercera línea de defensa que os comentaba, que una vez que tenemos el riesgo residual, lo pasamos por nuestro auditor interno, el cual, como está adaptado a riesgos, va a hacer esa auditoría de riesgos, va a ver qué parte es la que está justificada, qué riesgo es o qué control es el que es totalmente eficaz, cuál es el que le quedan todavía por establecer eficacias o no nos sirve para nada. Para ello os he puesto pues, ese famoso abanico de auditoría interna adaptada a riesgos, en el cual te dice cuáles son las funciones, qué es lo que tiene que hacer un auditor interno adaptado a riesgos dentro de la organización, qué es lo que puede hacer con ciertas limitaciones y qué es lo que, evidentemente, tiene prohibido por su facultad de independencia hacer dentro de la organización. En este mismo módulo vamos a obtener una matriz de riesgos con el riesgo inherente y el riesgo residual. Vamos a tener una matriz más completa de todos los procesos con esa aportación por parte de Compliance y por parte de auditoría interna adaptada a riesgos que nos va a dar una visión mucho más amplia del proceso que estamos siguiendo y lo que nos va a permitir en todo momento, pues lógicamente, es tener el riesgo residual, el conocimiento del riesgo residual más amplio dentro de la organización, que aporta un valor añadido importantísimo, que lo vamos a tener a través de una matriz de riesgos porque es algo gráfico que es mucho más fácil de comprender para el Consejo de Administración. Todos sabemos que cuando el Consejo de Administración le pasamos un informe de 200 páginas, es muy difícil que puedan llegar a entenderlo y lo vamos a hacer muy gráfico, muy representativo. El informe puede abarcar 50
50, 100, 200 páginas, no me preocupa. Lo importante es eso que queremos transmitir, esas conclusiones que queremos sacar a lo largo de todo el trabajo realizado. Posteriormente, que tenemos el riesgo residual, lógicamente no nos queda más remedio que entrar en la fase de estrategia, de toma de decisiones. ¿Y en qué consiste esta etapa, este proceso? Bueno, pues básicamente la toma de decisiones es ayudar a la alta dirección para que pueda tomar decisiones. Si yo tengo una due diligence y puedo ayudar a la alta dirección a explicar y a recoger cuál es el impacto que puede tener la compra, la fusión, la adquisición de otra empresa, evidentemente la decisión cambia totalmente. Por ello, lo que vamos a hacer, según el trabajo que vayamos desarrollando, es establecerle con ese análisis coste-beneficio o cualquiera de las técnicas que queramos aplicar en este proceso, cuál es el coste-beneficio que supone asumir el riesgo, cuál es el que supone reducirlo, bien reduciendo probabilidad, bien reduciendo impacto o bien reduciendo las dos, qué supone el coste y qué beneficio supone eliminar ese riesgo. Y, por supuesto, y no podemos dejarlo de lado, esa fase de transferencia, sobre todo transferencia a través de pólizas de seguros. Como todos sabéis, todas las empresas tienen pólizas de seguros porque en caso de que llegue un evento importante yo no puedo asumirlo con mi propio patrimonio, no puedo dejar de tener ese riesgo porque es parte de mi propia actividad, sobre todo el daño patrimonial de los activos de la empresa, y lo que hago es optar a transferirlo a través de pólizas de seguros. ¿Por qué lo meto como una parte importante dentro del proceso en esta toma de decisiones? Porque la decisión tomada por la empresa del seguro al precio más barato o las menores coberturas, en un primer momento sí que es verdad que te reducen el hipotético coste, que se denomina en la prima del seguro, pero las consecuencias que tienen son tan importantes por el hecho de que si realmente ocurre, al final respondo con parte de mi patrimonio. Lo que vamos a hacer es llegar a trasladarles y hacer entender que esta parte de transferencia a través de las pólizas de seguros te permite una seguridad importante y económica dentro de la organización para que si ocurre cualquier evento, la parte económica sea pagada según los términos de las pólizas a través de otra entidad, en este caso sería compañía de seguros. Y es verdad que cuando analicemos compañías de seguros estarán asumiendo esos riesgos por parte de cada uno de los tomadores, cada una de las empresas, y tienen que analizar los riesgos que están aceptando. Por eso las propias compañías de seguros también tienen una transferencia de sus riesgos y es lo que se denomina reaseguro. Ellas mismas se quedan con un pleno de retención y reaseguran la parte que no quieren asumir como riesgo de todo eso que le estamos dando a las empresas para que asuman el riesgo. Por ello, en esta parte hay desarrollado y tendréis, pues evidentemente los libros que he publicado los tenéis a disposición a través de la plataforma de la herramienta, o sea, del máster, y en este en concreto es el esquema de todo lo que se desarrolla de esa parte que yo llamo riesgos asegurables, esa parte que llegamos a comunicar a la alta dirección para que tome la decisión de un aseguramiento correcto y eficaz de todos los riesgos que pueden ser asegurables, porque muchos no lo van a ser y por lo tanto les ayudamos en esa decisión. Este gráfico que veis aquí, pues es el gráfico que representa cuánto de controlado tengo la empresa. Si yo a un consejo de administración, como os digo, les doy un texto, por muy claro que sea, no van a leerlo, no van a muchas veces ni siquiera a ver el impacto que yo quiero dar y la conclusión que yo quiero dar. Mientras que si lo represento de una forma gráfica, estoy diciendo cuánto de controlado tengo una empresa. Este control como riesgo inherente son los riesgos que yo tengo dentro de la organización y en la segunda parte es con los controles que yo pongo dentro de la organización, este sería mi riesgo residual. A partir de ahí tomamos las decisiones en este apartado para qué hacemos. Seguimos manteniendo este nivel de control, queremos aumentar el nivel de control o queremos de alguna forma asumir que tenemos estos riesgos y que vamos a vivir con esa situación. No me preocupa tanto de que los riesgos no estén del todo controlados, pero sí que estén informados. Lo importante es que desde la alta dirección sepan en todo momento cuáles son los riesgos que tienen y cuál es el control que tienen sobre los mismos. Puede ser muy bajo, pero tienen conocimiento sobre ello. Y en esta parte, en este módulo, lógicamente lo que vamos a ver es
Pues eso, recogemos toda la parte normativa, recogemos todos los costes de implementación, recogemos el análisis coste-beneficio y podemos tener la garantía de que la toma de decisiones va a ser mucho más efectiva y mucho más justificada y con una tranquilidad importante para el Consejo de Administración, que también tiene que tener cultura de riesgos y saber sobre qué está tomando las decisiones. En el siguiente parte dentro del proceso, dentro del máster, y no estoy más que desarrollando todos los módulos que vamos a ver dentro del máster de gestión de riesgos, vemos los planes de acción. Una vez que la alta dirección nos ha dicho, el Consejo de Administración, esta es mi opción, esta es mi toma de decisiones, tengo que llevarla a cabo. Para ello, bueno, pues establezco a lo largo bueno, pues todo el organigrama que tengo y que he elaborado en el primer módulo, voy a ver cuáles son mi análisis DAFO, mi análisis FODA, con la parte positiva de fortalezas y oportunidades y la parte negativa de debilidades y amenazas, y por lo tanto voy a llevar a cabo ese plan de acción. Voy a dejarlo documentado para que toda la organización sepa que cuando un riesgo residual cae en una determinada zona del mapa de calor o del mapa de riesgos, automáticamente tengo que tomar unas medidas. Eso voy a intentar programarlo lo más que pueda, porque todo lo que sea informatizado, evidentemente, me agiliza y me da un resultado mucho más óptimo que si lo hiciera manualmente. Lo haremos a lo largo del máster, lo haremos lo mejor que podamos dentro de cada una de las organizaciones y las capacidades que tengáis en cada una de ellas, pero se hará. No vamos a llegar a una situación en la cual no se pueda implementar. De hecho, como sabéis, las empresas que están obligadas a implementar gestión de riesgos, y en España cada vez vamos a más empresas, la norma lo que establece, independientemente del país que tenga recogida la norma, es que sea un proceso de gestión de riesgos implementado dentro de la organización. Y esa implementación, lógicamente, te implica que tienes que tenerlo programado dentro de tu sistema informático, dentro de tu propia informática, dentro de la organización. Sí que es verdad que no se desarrolla una herramienta dentro del máster, pero no quita que cada vez tenemos más en el mercado y por lo tanto se pueden comentar y se pueden trasladar, y sobre todo los que sí que dentro del máster lo estáis ya implementando y tenéis alguna herramienta, se elabora todo el máster sobre la base de las propias herramientas, porque es la parte de valor añadido que se puede dar y que el resultado sea el más óptimo dentro de vuestras organizaciones. Por lo tanto, como veis, lo que estamos trasladando es ese esqueleto, que yo siempre digo, ese esqueleto global de todo el proceso de implementación de la gestión de riesgos en las empresas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como nos dice la normativa, a través de documentarlo. Igual que las normas de contabilidad, las normas de información financiera, lo que nos dijeron es dame por escrito todo lo que se está haciendo. En gestión de riesgos, de alguna forma, lo estamos haciendo igual. No os olvidéis que tenemos responsabilidad social corporativa, en el cual tiene un apartado de control interno dentro de las organizaciones, tenemos gobernanza, tenemos propios controles, informes y manuales de control interno dentro de muchas de las organizaciones. Incluso organizaciones que no están obligadas a tenerlo, pues tenemos información y tenemos que dar información sobre ello. Por eso, el penúltimo de los apartados es que recogemos dentro de los módulos del máster, es la información que se va a dar. Ahora mismo tenemos una información interna, o tendremos una información interna muy amplia dentro de la organización, con todas las matrices, cuestionarios, fichas de riesgos identificados, de controles, de responsables, de periodos de cumplimiento en determinados procesos. Lo podemos hacer por riesgos, por áreas, por procesos, por departamentos, por personas. Una vez que tenemos la matriz, tenemos todo el desarrollo, lo podemos llevar a cabo al nivel que queramos dentro de la organización y, por lo tanto, tenemos que tener claro cuál es la información que tenemos interna, a quién va a ir dirigida, a esos direccionamientos que tenemos dentro de las empresas y, sobre todo, qué información queremos dar al exterior. Porque muchas empresas, bueno, pues se presentan a licitaciones, se presentan a pliegos
y os puedo decir por experiencia que el hecho de comunicar dentro del pliego que es una empresa que está, que lleva un proceso eficaz de gestión de riesgos, el aval que le aporta es importantísimo. Ten en cuenta que vamos a ver el cumplimiento de ISOs como el ISO 9000, 27000, la propia del plan de continuidad de negocio. Es decir, vamos a aplicar o a recoger toda la información que tenemos de toda la organización para trasladarla en un documento único que recoge todos los procesos y el trabajo de toda la organización. Por eso os comentaba al principio que el trabajo del informe de gestión de riesgos es un trabajo global, es un trabajo en equipo de toda la organización, junto con el organigrama específico de la empresa, que todas las empresas ya lo tienen, esté publicado o no en sus páginas web, lo tienen internamente. Vamos a elaborar en paralelo un organigrama de gestión de riesgos, en el cual vamos a tener, aparte del propio comité, siempre que las empresas te permitan crear ese propio comité o comisión, tampoco hace falta que sea un comité, puede ser una comisión de trabajo de gestión de riesgos, vamos a tener esa unidad de riesgos con responsables y especialistas. ¿Y por qué es tan importante, aunque la norma no te obliga a tenerlo? Pues es tan importante porque motiva la participación de toda la organización. Una de las mayores luchas o consultas que hacéis es cómo consigo que la organización entienda lo que quiero hacer en el proceso de gestión de riesgos y, por lo tanto, me ayude y me aporte toda esa información que necesito tener, igual que la tiene el auditor interno ahora mismo con la parte contable. Bueno, pues vamos a llegar a motivar a toda la organización para que se sientan parte del proceso, que lo son realmente, pero sean conscientes de ellos, y su día a día del trabajo nos dé tanto valor que nos permita sacar todos los indicadores necesarios, que nos permita aplicar cada una de las técnicas, que nos dé un valor importantísimo del aporte que estén realizando de cada uno de los riesgos que tanto hayan identificado como los controles que estén realmente aplicándose. Cuáles estén aplicando y cuáles no, es importantísimo para nosotros. Sí que es verdad que trabajando con toda la organización, aunque haya algún departamento que no te dé mucha información, a través de otras, los departamentos están muy relacionados, con lo cual no hay problema de que realmente al final obtenemos una información muy fiable y ese concepto de subjetividad se pierde totalmente en el momento que se ve el proceso y cómo se está elaborando el proceso. Para ello, pues como veis, vamos a hacer reporting financieros internos y externos, que ya los estamos haciendo y vamos a continuar con ellos, pero con una adaptación a la parte de riesgos. Y, por supuesto, tanto reporting financiero y no financiero, externos, porque la propia norma, como sabéis, el COSO, desde el COSO 1 hasta el COSO 3 de marco 2013, cambió el concepto de reporting solamente financieros a reporting financieros y no financieros. Aquí, como veis, entra toda la organización, vamos a trabajar en equipo, seríamos el conseller, por decirlo así, el gerente de riesgos como conseller de todo el trabajo que se esté realizando, pero es imposible, como decía, que una sola persona sea capaz de realizar todo el trabajo del proceso, todo el informe o el manual de gestión de riesgos, porque no tendría información suficiente para poder tenerlo. Ya por fin, la última transparencia que os pongo, que sería como esa finalización del máster, el trabajo final, que no hay que presentarlo ante el tribunal, pero sí que se exige como finalización para la graduación del máster, sería un punto que yo doy muchísima importancia y que veis aquí que lo dejo en blanco. Es el apartado de conclusiones y recomendaciones. Lo que yo siempre transmito es necesito dar una opinión. Cuando yo estoy trasladando un informe con unas conclusiones, con unos gráficos, con un resumen ejecutivo, no hay problema como lo traslade, tengo que pronunciarme. Tengo que pronunciarme dentro de los límites que yo tengo, ¿pero por qué? Porque al final estos informes son firmados por el Consejo de Administración, son llevados a las Asambleas Generales, y el máximo responsable siempre, siempre va a ser el Consejo de Administración.
pero es el máximo responsable en base a un trabajo elaborado por toda su organización y supervisado por, en este caso, el área de gestión de riesgos, el gerente de riesgos. Por lo tanto, lo que yo vea del informe, que por experiencia de todo el equipo que ha trabajado puedo llegar a una conclusión, tengo que comunicarlo al Consejo de Administración, y lo que vea que, bueno, pues no está en mi mano, no es algo tajante de una forma u otra, sino que tiene varios rangos, varias opciones de hacerlo, automáticamente lo que voy a hacer es establecerlo en recomendaciones. Sí que es verdad que siempre digo que no voy a concluir con nada que me pueda bueno, pues crear un problema y bueno, pronunciarme más de lo que realmente son mis funciones. Y como os he comentado en la primera parte, lo primero que hacemos es establecer cuáles son las funciones de cada una de las personas que van a trabajar en el proceso y por lo tanto, pues una de ellas también es las nuestras como gerentes de riesgos.